Bienvenidos una vez más a su canal de salseo turco preferido. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, prepárense, porque la bomba que vamos a soltar hoy. Madre mía. Van a necesitar un café bien cargado para asimilarlo todo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo, a veces un poquito turbio, otras veces súper glamoroso, de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. Ya saben, esa pareja que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, suspirando por su amor, y que después, bueno, las cosas cambiaron un poquito. Y digo un poquito con un gran sarcasmo porque el drama fue real y nosotros lo vivimos. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Cuál es el secreto prohibido que se ocultó detrás de las cámaras, de los flashes, de las alfombras rojas? Esa es la pregunta que nos quita el sueño a todos los fans de esta parejaza, y créanme, me incluyo. Hoy, después de investigar como una detective obsesionada, les traigo información jugosísima, algunos datos que quizás no sabían, y por supuesto, mi propia interpretación de todo este embrollo amoroso. Así que antes de que empecemos a desmenuzar este culebrón turco, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de chisme, drama y salseo. Y por supuesto, déjenme un like si están tan emocionados como yo por descubrir la verdad detrás de Atay y Serine. Que comience el show. Bien, empecemos por el principio. Atay y Serine, dos jóvenes talentos guapísimos con un futuro brillante por delante. Se conocieron en el set de Medcezir, esa adaptación turca de DOC que nos robó el corazón a tantos. La química entre ellos era innegable, se palpaba en cada escena, y pronto, esa química traspasó la pantalla. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Eran jóvenes, guapos, exitosos y aparentemente súper enamorados. ¡Ay, el amor! ¡Qué bonito es cuando empieza! Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de las sonrisas, los besos robados y las fotos perfectas en Instagram, se escondía una realidad mucho más compleja. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. Agárrense que vienen curvas. Según fuentes cercanas a la pareja, y ojo que esto viene de gente que comía al lado de ellos, que compartía camerino, que sabía qué marca de café les gustaba, información de primera mano, chismosos. Uno de los principales problemas era la diferencia en sus personalidades. Atay, más reservado, más tranquilo, disfrutaba de la privacidad y de mantener su vida personal alejada de los focos. Él era más de quedarse en casa leyendo un libro, quizás viendo una película indie, ese tipo de cosas. Serine, por el contrario, era más extrovertida, más sociable y parecía disfrutar de la atención mediática. A ella le encantaba salir, ir a eventos, codearse con la gente, la vida social era su gasolina. Estas diferencias, aparentemente pequeñas, fueron generando tensiones y roces en la relación. Piensen en ello como aceite y agua simplemente no se mezclan. Otro factor que influyó, y esto es algo que se rumoreaba mucho en la prensa turca, y yo, como buena chismosa, tengo mis contactos allí, eran los celos. ¡Ay, los celos! Ese monstruo verde que destruye hasta las relaciones más sólidas. Tanto Atay como Serine eran muy solicitados, tenían muchos proyectos, y eso generaba inseguridades en ambos. Los rumores de supuestos romances con otros compañeros de trabajo eran constantes, y aunque nunca se confirmaron, sembraron la semilla de la desconfianza. Imagínense la tensión. Atay grabando escenas románticas con otra actriz, Serine viajando por el mundo para sesiones de fotos con modelos guapísimos, cualquiera se pone nervioso. Y en un mundo donde la apariencia lo es todo, la inseguridad se multiplica por 10. Pero aquí viene el ingrediente secreto, la chispa que incendió la pradera, la presión mediática. La prensa turca. Unos verdaderos tiburones. Conocida por su sensacionalismo y su obsesión con la vida de las celebridades, no les daba ni un respiro. Cada movimiento que hacían era analizado, criticado, exagerado. No podían salir a la calle sin ser acosados por los paparazzi, no podían tener una conversación sin que se especulara sobre su futuro. Hasta cuando iban a comprar pan les seguían. Esta presión constante terminó por asfixiarlos y por dañar irreparablemente su relación. Imaginen vivir así, con una lupa gigante sobre cada uno de sus pasos. Es una locura. No me extraña que terminaran explotando. Además, se decía que sus agendas eran incompatibles.
Aatai estaba enfocado en su carrera como actor, buscando papeles más desafiantes, explorando nuevos horizontes. Él quería demostrar que era más que una cara bonita, que podía interpretar papeles complejos, dramáticos, que podía hacer llorar al público con su talento. Serrini, por su parte, estaba triunfando en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas, y también estaba explorando su faceta como cantante. Ella era una todoterreno. Actriz, modelo, cantante, una verdadera estrella. Estas prioridades diferentes, unidas a la falta de tiempo para dedicarle a la relación, hicieron que se distanciaran cada vez más. Es difícil mantener una relación cuando apenas tienes tiempo para verte. La distancia, aunque sea física, termina pasando factura. Y ahora, vamos a lo que todos quieren saber, ¿hubo infidelidades? Aquí viene el salseo del bueno. Esta es la pregunta del millón, la que ha generado ríos de tinta y miles de especulaciones. Oficialmente nunca se confirmó nada. Tanto Aatai como Serrini siempre negaron cualquier rumor de infidelidad. Ellos siempre mantuvieron la compostura. Ni una sola palabra fuera de lugar. Sin embargo, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Se rumoreaba que Aatai había tenido un desliz con una compañera de trabajo, una actriz con la que estaba rodando una serie, y que la química entre ellos era palpable fuera de la pantalla. Mientras que a Serrini se la vinculaba con un empresario millonario, un hombre mayor que ella, con un gran poder y una gran influencia, que la llenaba de regalos y la invitaba a viajes lujosos. Pero, repito, estos son solo rumores chismosos, no hay pruebas concretas. Pero donde hay humo, hay fuego. Y la verdad, con la cantidad de humo que había alrededor de esta pareja, uno empieza a sospechar. Lo que sí es cierto es que la ruptura fue dolorosa y traumática para ambos. Un verdadero drama turco. Se separaron en medio de un gran escándalo mediático, con acusaciones cruzadas y muchos dimes y diretes. La prensa se hizo un festín. Durante un tiempo se distanciaron por completo, evitaron coincidir en eventos públicos y se dedicaron a sanar sus heridas por separado. Cada uno tomó su propio camino. Aatai se refugió en su trabajo, Serrini se centró en su carrera como modelo y cantante, intentaban seguir adelante con sus vidas. Pero como en toda buena historia de amor, siempre hay una esperanza. Con el tiempo, Aatai y Serrini lograron superar sus diferencias y construir una relación de amistad. ¡Sorpresa! Después de la tormenta siempre sale el sol. Se reencontraron en varias ocasiones, se mostraron amables y respetuosos el uno con el otro, y dejaron claro que lo que hubo entre ellos fue algo muy especial, que merecía ser recordado con cariño y respeto. Demostraron que se puede ser amigo de un ex. Que el rencor no lleva a ninguna parte. Y aquí es donde entra mi interpretación personal de todo este asunto. Aquí viene mi opinión, que para algo soy la presentadora de este canal. Creo que la relación de Aatai y Serrini fue un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden destruir incluso el amor más sincero. Eran dos jóvenes enamorados, pero se vieron superados por las circunstancias. No supieron manejar la presión, no supieron proteger su privacidad, y terminaron pagando un precio muy alto. La fama tiene su lado oscuro, chismosos. Y a veces se lleva por delante hasta las relaciones más bonitas. También creo que la diferencia en sus personalidades jugó un papel importante en la ruptura. No supieron encontrar un equilibrio entre sus necesidades individuales y las necesidades de la pareja. No supieron ceder, no supieron negociar, y terminaron distanciándose irremediablemente. La comunicación es clave en cualquier relación. Y si no hay compromiso, la cosa no funciona. Pero a pesar de todo, creo que ambos aprendieron mucho de esta experiencia. Aprendieron a valorarse a sí mismos, a proteger su privacidad, a elegir mejor sus prioridades. Y sobre todo aprendieron que el amor no lo es todo, que también es importante la amistad, el respeto y la admiración. De los errores se aprende, chismosos. Y ellos seguro que sacaron buenas lecciones de esta historia. En definitiva, la historia de Aatai y Serrini es una historia de amor y desamor, de fama y presión, de errores y aprendizajes. Es una historia que nos enseña que el amor no es un cuento de hadas, que requiere esfuerzo, compromiso y mucha comunicación. Y que a veces incluso el amor más fuerte puede sucumbir ante las adversidades. El amor es complicado, chismosos. No todo es color de rosa. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Es hora de despedirnos.
Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la relación de Aatai y Serinei. Como hemos visto, su historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. No hay buenos ni malos, solo dos personas que se amaron, pero que no supieron cómo hacer funcionar su relación. Es una pena, pero así es la vida. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por su apoyo incondicional y por su pasión por el salseo turco. Ustedes son los mejores. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Así que muchísimas gracias por estar siempre ahí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación de Aatai y Serinei? ¿Creen que la presión mediática fue la principal causa de la ruptura? ¿O creen que había otros factores en juego? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber qué piensan. Así que no se corten. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares amantes del chisme, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más salseo turco por venir. Así que no se lo pierdan. Prometo que los próximos vídeos van a estar aún más jugosos. Así que estén atentos. Hasta la próxima, mis chismosos. Los quiero. Besitos y abrazos para todos. Y recuerden, la vida es un culebrón turco, así que disfruten del drama. Y no olviden traer las palomitas.